El disparo fue en la cabeza. Entonces yo pensé lo peor. Cuando yo me meto a redes sociales, empiezan a llegarme fotos de él, videos, empiezan como a todas las redes inundadas. O sea, yo ahí dije, esto es grave. Él murió a los 2 días del impacto. Nos dicen como que fue un choque muy fuerte, entonces no resistió y murió. Gritaba, ella no sabía qué hacer. Ni siquiera habíamos terminado de aprender a vivir con la ausencia de Dylan cuando viene otra pérdida. Maggie sufrió un accidente, entonces a mí me llegan los mensajes mientras yo estoy editando, pero yo nunca respondo porque estoy editando. Pero cuando a mí me dicen, Maggie sufrió un accidente, de una me meto al chat, llamo a la chica, como así, ¿qué pasó? Me puse algo y me fui para el hospital que me habían dicho que estaba en el hospital de Kennedy. Pidió una moto por aplicación de InDrive, iba a velocidad alta, intentó filtrar entre dos carros, perdió el control y chocó con la parte trasera de una volqueta. Mi hermana fue la que resultó saliendo como tal de la moto, dio vueltas, cayó al piso y la volqueta la espichó. El médico nunca nos dio esperanzas con ella, a diferencia quizá de Dylan, que de Dylan sí nos dijeron como hay posibilidades de que él se salve, él es muy fuerte, adicional de que es muy joven. Igual ella murió al día siguiente, porque tampoco hay justicia con mi hermana. No es como que nada nos vaya a devolver a mis hermanos, porque nada los va a devolver, ni a mi mamá. Sus hijos, si ya también sabemos quién es el responsable, hay videos o sabemos quién es el responsable, las placas de la moto, todo, ¿por qué tampoco hay justicia con mi hermana? De nuevo, mi familia pues está rota completamente. No, Sí, pero un momentico. en el momento. Un momento, En el senador. momento, espera, pero cierro la idea. Pero no Está te diciendo que lo pero no te- asesinaron. eso sí no te Espera. lo admito, eso sí no te lo admito. En el momento, No, pero, hombre, lo que dice medicina legal. Nadie asesinó a Dylan. Lo que dice, Nadie asesinó o sea, a lo que Dylan. dice medicina Ojo, legal no lo estoy planteando. ojo, Y los ojo, hechos, por ojo. ejemplo, Usemos los hechos de términos anoche, adecuados, lo no que seamos ocurrió anoche, irresponsables. Las noticias, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la policía por la muerte de Dylan Cruz. El joven murió tras recibir el impacto en la cabeza de una munición disparada por un integrante del SMAT durante una protesta en el 2019. El fallo concluyó que hubo una falla en el servicio al considerar que no se advirtió el potencial letal del arma utilizada y que el uso de la fuerza fue desproporcional. Como familia recibimos esta decisión con respeto y reconocemos que representa un avance importante en la búsqueda de justicia para mi hijo Dylan. Esta sentencia confirma la responsabilidad del Estado y reconoce que existió un uso desproporcionado e innecesario por parte de la fuerza pública, dejando claro que Dylan nunca debió haber sido atacado ni agredido por ejercer su derecho a la protesta social pacífica. Bien valoramos que este fallo reafirme que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que ningún manifestante debe temer por su integridad, su dignidad o su vida al ejercerlo. Esperamos que esta decisión contribuya a que los hechos como el que vivió mi nieto Dylan Cruz no se vuelvan a repetir y a que se protejan los derechos de todos los ciudadanos que salen a manifestarse de una manera pacífica. Para nosotros como familia, esta no es una justicia completa. Aunque hoy sea un paso importante, seguimos esperando que la Fiscalía General de la Nación avance con la celeridad que este caso se merece en el proceso penal contra el entonces capitán Manuel Cubillos y las demás personas que participaron en estos hechos. Solo cuando se imputen los cargos correspondientes y se determinen las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en la muerte de mi hermano Dylan, podremos hablar de una justicia verdaderamente completa. El 23 de noviembre de 2019, hacia el mediodía, miles de personas marchaban por el centro de Bogotá en el marco del paro nacional que había comenzado 4 días antes. Entre ellas iba Dylan Mauricio Cruz Medina, un estudiante de bachillerato de 18 años que cursaba su último año en el colegio Otto de Grave. La consigna de esa jornada era la exigencia de mayor presupuesto para la educación superior pública, el rechazo a las reformas laborales y pensionales que se discutían en el gobierno de Iván Duque y el reclamo por la implementación completa del acuerdo de paz firmado en 2016. En la calle 19, entre carreras tercera y cuarta, el Escuadrón Móvil Antidisturbios intervino para dispersar a los manifestantes que se encontraban en ese tramo.
En medio de esa intervención, un disparo de escopeta calibre 12, cargada con una munición conocida como beanbag, impactó la cabeza de Dylan Cruz. El joven cayó al pavimento y fue trasladado al Hospital San Ignacio, donde permaneció en cuidados intensivos durante 2 días. Falleció el 25 de noviembre de 2019. Antes de que se conociera la identidad del uniformado que disparó, ya circulaba una versión institucional de lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Centro Estratégico de Evaluación Probatoria, produjo un informe técnico que concluía que el disparo había sido dirigido hacia una aglomeración de personas, una turba, y no hacia un individuo en particular. Esa hipótesis, formulada en los primeros días tras los hechos, se convirtió en el eje de la explicación oficial. El agente no habría apuntado a Dylan, sino que el joven habría quedado, por azar, en la trayectoria de un disparo destinado a dispersar disturbios. Bajo esa lectura, la munición fue calificada por la propia institución policial como un elemento menos letal, una clasificación que, según estableció después el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su fallo de julio de 2026, nunca fue acompañada de una instrucción clara a los uniformados sobre su capacidad real de causar la muerte. Paralelamente a esa explicación técnica, se difundió en algunos medios y en declaraciones de funcionarios una narrativa sobre el comportamiento de Dylan esa mañana. Se afirmó que portaba el rostro cubierto, que participaba en actos de vandalismo, que manipulaba artefactos lanzados por la fuerza pública y que se encontraba en una posición de confrontación directa con los agentes. Esa versión buscaba insertar la muerte del joven dentro de un contexto de legítima respuesta estatal a la violencia callejera, y no dentro de un uso desproporcionado de la fuerza contra un manifestante pacífico. El expediente judicial, sin embargo, terminó documentando un cuadro distinto. Las imágenes de cámaras de seguridad, de equipos periodísticos y de otros manifestantes mostraron que Dylan llevaba una pañoleta para protegerse de los gases lacrimógenos, no una capucha para ocultar su identidad. Los mismos registros lo captaron recogiendo del suelo una cápsula de gas que ya había sido lanzada por el ESMAD, un gesto que coincidió, según reconstrucciones posteriores, con el instante exacto del disparo, pero que el material probatorio no vinculó a una agresión directa contra los agentes. El nombre del oficial que accionó el arma se conoció pocos días después. Manuel Cubillos Rodríguez, entonces capitán de la Policía Nacional adscrito al ESMAD. El 28 de noviembre de 2019, apenas 3 días después de la muerte de Dylan, el abogado Abelardo de la Espriella anunció públicamente que asumiría la defensa del capitán. De la Espriella, que para entonces ya era un litigante mediático conocido por representar a figuras señaladas en procesos de alto perfil, declaró que no cobraría honorarios por ese caso. Desde el inicio, construyó su defensa sobre 2 pilares: que Cubillos había actuado en cumplimiento de su deber constitucional de contener disturbios, y que la muerte de Dylan había sido un desenlace trágico, pero no intencional, ocurrido en un contexto de violencia generalizada que, según su versión, los propios manifestantes habían provocado. El 9 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó su dictamen sobre la causa de la muerte. La entidad catalogó el fallecimiento técnicamente como un homicidio, la categoría médico-legal que corresponde a una muerte causada por la acción de un tercero, sin que ese término implique todavía una calificación penal de intencionalidad. La reacción de la Espriella a ese dictamen fue inmediata. Cuestionó a la Dirección de Medicina Legal por hacer pública esa conclusión en medio de la tensión de orden público que vivía el país, calificando la divulgación como irresponsable.
En entrevistas posteriores, entre ellas una concedida al programa de la periodista Vicky Dávila, sostuvo públicamente que a Dylan Cruz nadie lo había asesinado y que su muerte fue producto de un accidente operativo y no de un acto criminal. Mientras la defensa consolidaba esa narrativa, la familia de Dylan, su madre y su hermana Denise Cruz, comenzó un proceso paralelo de visibilización pública del caso. La madre repitió en distintos escenarios que su hijo marchaba pacíficamente y que no representaba ninguna amenaza para los agentes presentes esa mañana. El caso se convirtió, casi de inmediato, en uno de los símbolos del estallido social de 2019, comparable en su fuerza simbólica a otras muertes ocurridas durante protestas en la región. En junio de 2021, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia de unificación SU 190, en la que se ocupó, entre otros asuntos, del uso de armas menos letales por parte del ESMAD durante las protestas de ese periodo y confirmó que el capitán Cubillos había sido procesado penalmente por los hechos, identificándolo como el oficial que, al mando del escuadrón desplegado esa jornada, disparó el proyectil. El proceso penal, sin embargo, avanzó con extrema lentitud. Durante los primeros años, no hubo una imputación formal de cargos contra Cubillos en la justicia ordinaria, en parte por conflictos de competencia sobre qué autoridad debía asumir la investigación. En octubre de 2021, una nota periodística de La Silla Vacía documentó que Cubillos no había sido ascendido al grado de mayor, en contraste con versiones que circulaban sobre una posible promoción dentro de la institución. El expediente permaneció, durante ese tiempo, sostenido principalmente en el informe técnico de la Fiscalía que hablaba de un disparo hacia una aglomeración, y en la contraversión que ofrecía la defensa de Cubillos sobre el contexto de violencia de esa jornada. El giro más significativo en materia probatoria llegó casi 4 años después de la muerte de Dylan. En septiembre de 2023, la organización Forensic Architecture, adscrita a la Universidad de Londres, presentó una investigación titulada The Killing of Dylan Cruz, elaborada a solicitud del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que representa a la familia. El estudio, dirigido por la investigadora Hannah Martin, utilizó un modelo tridimensional de la calle 19, construido a partir de más de 200 millones de puntos de escaneo, en el que se sincronizaron los registros de al menos 4 cámaras que captaron los movimientos de Cubillos y de 6 cámaras que captaron los de Dylan. La reconstrucción concluyó que el capitán siguió con el arma los movimientos del joven durante varios pasos antes de disparar y que el disparo se produjo en el instante en que Dylan entró en su campo de visión, no hacia una zona donde se concentrara una multitud. Según los investigadores, esa secuencia contradecía directamente la hipótesis de la turba que había sostenido el informe técnico oficial de la Fiscalía, y por extensión, la línea de defensa según la cual el disparo no había tenido a Dylan como objetivo específico. La respuesta de la defensa de Cubillos a esta nueva evidencia mantuvo la misma estructura argumental que había sostenido desde 2019, que el oficial actuó dentro del marco de sus funciones frente a un escenario de disturbios y que cualquier reconstrucción que sugiriera intencionalidad debía confrontarse con el contexto de violencia que, según esa versión, imperaba en el sector esa mañana. La organización Forensic Architecture, por su parte, señaló que meses después de entregado el informe, no tenía certeza sobre si la pieza había sido incorporada de manera efectiva al análisis de la Fiscalía o si había modificado el rumbo de la investigación penal. En noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación, en el plano disciplinario,
distinto del proceso penal que seguía su curso en la justicia ordinaria, impuso una sanción económica a Cubillos por el disparo que causó las heridas mortales a Dylan. La decisión fue objeto de críticas casi inmediatas, entre ellas las de la familia y de organizaciones de derechos humanos, porque calificó la conducta del oficial como una falta grave y no como una falta gravísima, una diferencia que en el régimen disciplinario colombiano determina tanto el monto de la sanción como la posibilidad de que derive en la destitución del uniformado. Esa sanción, equivalente a 14 millones de pesos, fue posteriormente anulada por la propia Procuraduría, que en marzo de 2026 ordenó reiniciar el proceso disciplinario desde el principio, esta vez bajo una tipificación distinta, la de una grave violación de derechos humanos, categoría que abre la puerta a una sanción más severa y, eventualmente, a la destitución definitiva del oficial. Esa nueva investigación disciplinaria continuaba en curso hacia mediados de 2026, sin que se hubiera producido todavía una decisión final. En el plano penal ordinario, la situación de Cubillos siguió sin resolverse. Hacia julio de 2026, la Fiscalía no había radicado una imputación formal de cargos en su contra, y el organismo acusador continuaba evaluando el material probatorio disponible, incluido el informe de Forensic Architecture, para determinar si la conducta debía tipificarse como homicidio doloso, es decir, con intención de matar, o como homicidio culposo, sin esa intención. Cubillos, entre tanto, permanecía en libertad, sin medida de aseguramiento en su contra, y seguía vinculado activamente a las filas de la Policía Nacional. El desenlace judicial más contundente hasta la fecha se produjo en el ámbito administrativo, no en el penal. El 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de segunda instancia de su sección tercera, subsección A, con ponencia del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, confirmó la responsabilidad patrimonial de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte de Dylan Cruz. El tribunal estableció que existió una falla del servicio. La institución había clasificado el arma empleada como menos letal, sin advertir de manera suficiente a sus uniformados sobre su capacidad real de causar la muerte, lo que impidió, según los magistrados, una evaluación adecuada de los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza. El fallo fue explícito en un punto que había sido, desde el inicio, el centro del debate público sobre el caso. Durante el proceso, se había argumentado que la situación se tornó violenta y que el manifestante habría atacado a la fuerza pública con el lanzamiento de objetos contundentes, una tesis que, según esa lectura, habría justificado el uso legítimo de la fuerza. Los magistrados descartaron esa hipótesis. Concluyeron que las pruebas recaudadas no evidenciaban un escenario de violencia que justificara el empleo de un arma con capacidad letal y que el hecho de que Dylan y otros manifestantes hubieran devuelto algunos gases lacrimógenos lanzados por el SMAT no legitimaba en ningún caso la respuesta que recibió. El tribunal calificó además el caso como una grave violación de los derechos humanos, una valoración con efectos directos sobre las medidas de reparación. Ordenó incrementar sustancialmente las indemnizaciones para la madre, la hermana y el abuelo de Dylan, por encima de los montos que habitualmente se reconocen en procesos de responsabilidad estatal. Y dispuso que el comandante de la Policía Nacional, en representación de la institución, realizara un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pidiera disculpas a la familia al considerar que el joven ejercía en ese momento de manera legítima su derecho constitucional y convencional a la protesta. La sentencia
recordó también que ese derecho no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en una justificación para que el Estado afecte derechos como la vida o la dignidad humana. El fallo llegó casi 7 años después de los hechos y en un momento político particular. 11 días antes, el 24 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella había sido declarado presidente electo de Colombia, tras vencer en segunda vuelta al candidato de izquierda Iván Cepeda, con una diferencia estrecha, 12.959.515 votos frente a los de su contendor, equivalentes al 66% del total. De la Espriella, quien no había ocupado previamente ningún cargo de elección popular, construyó su campaña sobre un discurso de mano dura frente a la inseguridad y de confrontación abierta con el proyecto político del entonces presidente Gustavo Petro. Antes de la segunda vuelta, ya con la contienda definida entre los dos candidatos, la madre de Dylan Cruz difundió un mensaje en el que se refirió a De la Espriella como su verdugo, precisando que se trataba del abogado que representaba a la contraparte en el caso de su hijo, y anunció que su voto sería para Cepeda. En ese mismo pronunciamiento, lo describió como una persona insensible frente a los derechos de las personas. Tras confirmarse el resultado electoral, Denise Cruz, hermana de Dylan y creadora de contenido, publicó un mensaje en el que expresó su rechazo a tener que reconocer como presidente a alguien que, de manera directa o indirecta, representaba para su familia una fuente de dolor. La publicación se dio en un contexto en el que la victoria de la Espriella ya había generado un intenso debate público sobre distintos episodios de su trayectoria como litigante, entre ellos su intervención en el caso de Rosa Elvira Celi, cuya familia también manifestó públicamente su malestar por el uso que el entonces candidato hizo de ese caso durante la campaña. La secuencia completa del expediente Dylan Cruz, desde el informe inicial de la Fiscalía que habló de un disparo hacia una turba, hasta el fallo administrativo de julio de 2026 que descartó esa misma hipótesis como fundamento para exonerar al Estado, documenta un desplazamiento progresivo de la carga de la prueba. La narrativa que en 2019 situaba a Dylan dentro de un escenario de disturbios que explicaba e incluso justificaba el uso de un arma potencialmente letal, fue perdiendo sustento a medida que se acumularon los registros audiovisuales, el dictamen de medicina legal, la reconstrucción tridimensional de Forensic Architecture y finalmente la valoración judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En paralelo, la defensa del oficial que disparó, sostenida desde el primer momento por Abelardo de la Espriella, mantuvo durante 7 años el mismo argumento central, que Cubillos actuó, dentro de sus funciones, frente a un contexto de violencia que, según las decisiones judiciales conocidas hasta julio de 2026, el expediente no logró acreditar. Al cierre de ese mes, 2 procesos seguían abiertos. El disciplinario, reiniciado por la Procuraduría bajo el estándar más severo de grave violación de derechos humanos sin decisión definitiva, y el penal ordinario, sin imputación de cargos, con la Fiscalía todavía evaluando si la conducta de Cubillos correspondió a un homicidio doloso o culposo. Cubillos permanecía activo en la Policía Nacional y en libertad. De la Espriella se preparaba para asumir la presidencia de la República el 7 de agosto de 2026, y la familia de Dylan Cruz, 7 años después del disparo en la calle 19, había obtenido una condena administrativa contra el Estado, pero seguía esperando una respuesta de la justicia penal sobre la responsabilidad individual del hombre que apretó el gatillo y sobre el papel que, en la reconstrucción pública de esos hechos, había desempeñado quien ahora ocupará la primera magistratura del país.